En 1851 es elegido presidente de la República mediante sufragio popular, cargo que ejerce hasta el año 1854, el general José Rufino Echenique. Este personaje promulgó el Código Civil y Comercial, adquirió para la Marina peruana la fragata Apurímac, las goletas Tumbes y Loa y el vapor Ucayali. Se construyó el ferrocarril Tacna-Arica. Se aplicó la Ley de Consolidación de la Deuda Interna. En su política exterior firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con el Brasil, donde dejaba gran parte del territorio amazónico peruano en manos del gobierno brasileño a cambio de una libre navegación por el río Amazonas, que hasta esa época era exclusivo solo para los brasileños. Impulsa la inmigración de alemanes, austriacos, irlandeses y españoles. Defendió la soberanía peruana al indicar para el Perú la propiedad de las Islas Lobos, que contenían gran cantidad de guano. Cuando salieron a la luz del pago de la deuda interna se había incrementado más del doble, el gobierno Echenique tuvo grandes críticas, ya que esto significaba que corrió la corrupción en el gobierno y aparte la desazón de la pérdida territorial con Estado brasileño. Ante lo mencionado anteriormente se da la revolución de Vivanco, Castilla, donde el mariscal Castilla da la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la abolición de la esclavitud en Huancayo. Por esta revolución se ocasionan dos batallas, la primera de Iscuchaca en 1854 y la segunda y definitiva la batalla de Las Palmas en 1855. Antes la Convención Nacional elige como presidente provisorio a Castilla. Este personaje promueve la Constitución de 1860, decía el sufragio directo para todos los que supieran leer y escribir. En medio de su gobierno ocurre la rebelión de Vivanco en Arequipa. Ante esta situación se da la disolución del Congreso por las Fuerzas Armadas y se convocan a nuevas elecciones. En estas elecciones es elegido para su segundo gobierno el mariscal Castilla. En su mandato se prohibió la reelección presidencial. El Congreso se dividió en dos cámaras de diputados y senadores. Se estableció el primer servicio telegráfico inalámbrico. Instale el alumbrado a gas en Lima. Se creó los departamentos de Loreto y Cajamarca. Se construyó la penitenciaría de Lima. Se construyó los monumentos a Colón y Bolívar. Se creó el Archivo Nacional. Se construye el primer mapa. Se realizó el primer censo de la República. En pleno gobierno se produce un conflicto con el Ecuador. Este país limítrofe había dado en pago a sus acreedores grandes extensiones territoriales de la Amazonía peruana. Cuando Perú reclamó, Ecuador negó rotundamente dejar sin efecto esta cesión, tratando mal a nuestro emisario. El Congreso, frente a esta situación, autorizó a Castilla a emplear cualquier medida, inclusive la guerra, hasta conseguir satisfacciones de Ecuador. Estos no se produjeron y Castilla se puso en acción, atacó con la poderosa escuadra peruana, el puerto de Guayaquil, desembarcando y posicionándose de sus alrededores, como la altura de Mapasingue, que domina el puerto. El 7 de enero de 1860 ocupó Guayaquil sin necesidad de disparar un solo tiro. El general Franco, defensor de la plaza, negoció la paz con Castilla y firmó el Tratado de Mapasingue el 25 de enero de 1860, donde reconocía el Perú los derechos de propiedad de los territorios de Bombonaza y Pastaza, en mérito a la Real Cédula de 1802. El 10 de febrero el ejército del Castillo abandona Guayaquil, obsequiando a oficiales y soldados uniforme, calzado y víveres, que les hacía falta. Esta expedición constituyó un paseo esconfal para Castilla, demostrando su superioridad total, terrestre, marítima y anímica, pues nunca usó el gran mariscal Castilla del poder. Aparte, en su gobierno se propició una política de unión y acercamiento entre los países americanos ante las pretensiones de las potencias europeas.
Ante todo lo contado se termina el segundo gobierno del mariscal Castilla, que fue un hito para el Perú, donde el 30 de mayo de 1867 terminaría muriendo.